Pensó que solo era un montón de escombros. No dejo que la muerte me hunda hasta que se mueva. ¿Por qué salvarme, humano? El soldado humano se quedó paralizado. Quizás por eso importa. Cubierto de escombros yacía una mujer, su piel brillando violeta bajo la luz de la tormenta. Su respiración era débil y su armadura estaba marcada con el símbolo de una raza con la que la humanidad estaba en guerra. Y sin embargo, cuando abrió los ojos, susurró, no para pedir ayuda, sino clemencia. El viento aullaba a través de las llanuras blancas, cortando los paneles metálicos del puesto de avanzada como navajas contra el cristal. El comandante Highland Ward entrecerró los ojos a través de la ventisca. Su visor se empañaba con cada respiración, sus sensores térmicos parpadeaban. Confundido, el escáner mostró una débil señal de vida a 15 metros detrás de la cabaña, inmóvil en la nieve. Debería haberla ignorado. Aquí, en la frontera del territorio humano, nada vivo duraba mucho tiempo a menos que significara problemas. Pero algo podría ser instinto. Quizás esa maldita culpa humana lo hizo moverse hacia la señal. Oh, la nieve se movió bajo sus botas. Un brazo delgado se estremeció bajo la escarcha. Se arrodilló, apartando la capa de hielo con el guante. Lo que descubrió no pertenecía a ningún registro humano. Su piel era violeta, brillando tenuemente bajo el polvo de hielo. Mechones de cabello esmeralda se aferraban a su armadura, congelados en pleno movimiento. Grietas recorrían su peto, revelando circuitos y cicatrices. E incluso a través de la mugre y la sangre, parecía irreal, como algo esculpido por otro sol. Oye, la voz de Highland sonó ronca por el comunicador. ¿Me oyes? Ella abrió los ojos de golpe. Por un instante, ardieron con pupilas salvajes de pánico alienígena, como oro fundido. Intentó retroceder, pero sus brazos le fallaron. La nieve bajo ella brillaba tenuemente donde la tocaba su sangre. Bioluminiscente, pulsando como la luz de las estrellas. Highland levantó ambas manos. Tranquila, no estoy aquí para hacerte daño. Su respiración se entrecortó. Humana, susurró en un inglés entrecortado. La palabra le temblaba como si le doliera la garganta. Mátame rápido. La palabra lo golpeó como metralla. Hoy no, murmuró, desabrochándose la capa térmica y envolviéndola con ella antes de que pudiera resistirse. Su cuerpo ardía bajo la tela. Una fiebre que podría matarla si el frío no lo hacía. La levantó con cuidado. Pesaba menos de lo que su armadura sugería. Huesos más ligeros, quizá huecos. Su piel brillaba al contacto con sus guantes. Un leve zumbido estático recorría el aislamiento del traje. Mientras la llevaba hacia la puerta del puesto de avanzada, comprendió lo que era. Qatari, una de las razas guerreras más temidas de la galaxia. Y si una de ellas estaba allí, sola, perseguida, significaba que algo andaba muy mal. Dentro, los paneles de calefacción zumbaban débilmente. La pequeña cabina era de metal oxidado, con circuitos remendados. Una simple litera parecía de repente demasiado humana, demasiado pequeña para el ser que yacía sobre ella. Tomó un botiquín y activó al dron enfermero. Este flotó sobre ella, escaneando sus signos vitales alienígenas, emitiendo pitidos de confusión. Sí, lo sé, murmuró Hayen. No está en tu base de datos. Le quitó la placa pectoral agrietada, dejando al descubierto piel amoratada con un patrón de tenues venas bioluminiscentes. Algunas parpadeaban erráticamente como estrellas moribundas. Le inyectó un estabilizador térmico, lo único que se acercaba a una cura universal para el shock por congelación. Ella se estremeció, jadeando, y le agarró la muñeca con una fuerza aterradora. No me toques, susurró con voz ronca. Intento salvarte, dijo él con voz firme. Sus ojos dorados se clavaron en los de él, escrutadores, desconfiados, pero poco a poco, con dolor, reconociendo algo diferente. No es el odio de un soldado, no es el hambre de un captor, solo calma. Tras una larga pausa, soltó su mano.
¿Por qué? Porque alguien tenía que hacerlo, respondió él. Un silencio denso y frágil se instaló. El calefactor zumbaba, derritiendo la escarcha de su armadura. El olor a ozono y metal llenaba la habitación. Afuera, la tormenta arreciaba, pero dentro el tiempo parecía detenerse entre ellos, una humana y una alienígena. Dos supervivientes de guerras distintas. Ella se movió, haciendo una mueca. «Me persiguen», susurró. «Exploradores Qatari, mercenarios. Creen que dos mataron a mi comandante». Hayen miró la marca en su hombro, una profunda quemadura a medio quemar. «Huyes de los tuyos. Ellos huyen de la verdad», dijo ella con amargura. Él se recostó en la caja frente a ella. «Entonces encontraste el planeta adecuado. Aquí nadie dice la verdad». Por primera vez, una leve sonrisa incrédula se dibujó en sus labios. Ese pequeño movimiento la hizo parecer menos un arma y más una persona. Haylen ajustó el termostato, observando cómo su respiración se ralentizaba, su temblorosa calma. «¿Nombre?», preguntó. «Lara», dijo ella en voz baja. «La última de la casa Bond». «Haylen Ward», respondió él. «Última de una larga lista de malas decisiones». La mirada de Liara se suavizó. «¿Estás sola aquí?». «Sí, así es más fácil». Dirigió la vista hacia la ventana, donde la tormenta había convertido el mundo en un cambiante olvido blanco. «Nadie vive bien solo», murmuró. Haylen no dijo nada. Simplemente observó cómo el tenue brillo de sus venas se desvanecía hasta convertirse en luz normal mientras su cuerpo se estabilizaba. El dron médico emitió un sonido positivo. Por ahora, viviría. Afuera, a través de la estática de la pantalla del radar, 3 puntos rojos parpadeaban indicando la señal térmica entrante. Res, moviéndose rápidamente por la cresta. Aún no se lo había dicho, pero mientras cargaba su rifle y atenuaba las luces de la cabina, Hayen ya lo sabía. Lo que la perseguía los acababa de encontrar. La pantalla del radar palpitaba como un corazón. 3 puntos carmesí se movían por el vacío blanco del exterior. Cada uno se acercaba rápidamente. Los dedos de Hayen se cernían sobre la consola. «Te encontraron», murmuró. Al otro lado de la habitación, Liara se removió en la camilla. Su piel violeta volvía a brillar tenuemente. «¿Quiénes?», preguntó con voz temblorosa, pero firme. 3 señales podrían ser exploradores. Podrían ser los mismos bastardos que te dejaron morir. Sacó su rifle del soporte. El frío metal del arma siseó al encenderse. Lara bajó las piernas de la camilla, aún inestable. «Rastrearon mi señal. Mi armadura transmite». Desgarró los circuitos de la placa pectoral. Saltaron chispas al arrancar un microtranspondedor del tamaño de una moneda. «Siempre encuentran el rastro». Haylen agarró un contenedor, selló el transmisor dentro y lo arrojó a la nieve por la abertura de la cintura. «Entonces hagámoslos perseguir fantasmas». Ella lo miró fijamente, su aliento empañando el aire. «Ayuda sin razón». «¿Por qué?». Cargó otro cargador en el rifle, asegurándolo con un clic que resonó como un signo de puntuación, porque es lo que hacen los humanos cuando alguien está sangrando frente a ellos. Arreglamos las cosas incluso cuando no deberíamos. El viento afuera comenzó a cambiar. Los aullidos se convirtieron en pulsos rítmicos, como motores. Haylen se acercó a la ventana. A través de la nieve arremolinada, vio destellos de llamas rojas de propulsores que atravesaban la tormenta. «Están usando trineos flotantes», dijo en voz baja. «¿Tech?». «Rápidos pero ruidosos». Liara se puso de pie tambaleándose. Sus venas bioluminiscentes palpitaron con más intensidad. «Dame un arma». Él la miró. «Apenas puedes mantenerte en pie». Apretó la mandíbula. «Aún así, lucha». Algo en su tono lo silenció. Metió la mano bajo el banco de trabajo y sacó una reliquia del viejo mundo. Una cuchilla de plasma humana, usada antaño para cortar placas de mineral. Se la lanzó. «No la acerques a mis celdas de combustible».
Liara atrapó el arma sin esfuerzo. La hoja roma brilló con una luz azul al ser cargada por su toque. Tus herramientas son primitivas, pero fiables. Una breve sonrisa burlona se dibujó en los labios de Hayen. La historia de nuestra especie. Apagó las luces del puesto de avanzada, sumergiéndolas en el resplandor gris de la tormenta. La cabaña crujió con las ráfagas. Se agacharon uno al lado del otro tras la puerta. Dos siluetas respirando al unísono. Liara susurró algo en su idioma. Un suave canto, mitad melodía, mitad plegaria de batalla. Hayen no entendió las palabras, pero reconoció el tono. La calma antes de la violencia. El primer motor rugió tan cerca que hizo temblar a Frost del techo. A través de la rendija de la ventana, vio a un explorador mercenario con exoarmadura negra escaneando con un rifle térmico. Haylen esperó a que el hombre le diera la espalda, luego se colocó en el umbral, con el rifle en alto. Un disparo preciso, limpio y controlado, destruyó el propulsor del trineo Merc. La máquina explotó en la nieve. «Quedan dos», murmuró. Lara se puso a su lado, con los ojos brillando dorados. «No, queda uno». Antes de que pudiera preguntar, desapareció. Un destello violeta y verde, desvaneciéndose en la tormenta. Hayen maldijo y la siguió, con la nieve quemándole la cara. A través del velo blanco, vio la silueta de Lara surcando la ventisca, con las hojas vibrando de energía. Asestó un golpe en el pecho a un MC, cuya armadura se partió con un siseo fundido. El otro se giró, disparando a ciegas. El rifle de Hayen disparó 2 veces, lanzando al hombre contra la nieve. Luego, silencio, solo la tormenta respirando de nuevo. Lara cayó de rodillas, con el pecho agitado. El brillo azul de su hoja se atenuó. Hayen la alcanzó, sujetándola por el hombro. ¿Estás loca? Se suponía que debías quedarte a cubierto. Peleo mejor en movimiento, dijo con voz temblorosa. El casi le respondió bruscamente, pero se detuvo al ver la herida en su costado que dejaba escapar un brillo en lugar de sangre. Ella se cubrió la herida con la mano, temblando. «Siéntate», ordenó. Ella lo fulminó con la mirada. «Das muchas órdenes», suspiró. «Y las ignoras todas». Regresaron a la cabaña a duras penas, abriéndose paso entre los copos de nieve que caían arremolinados. Tras ellos, la tormenta sepultó a los muertos en minutos. Como si el planeta mismo no quisiera dejar rastro de lo sucedido. Dentro, Hayen cerró la puerta de golpe y selló las cerraduras térmicas. Dejó el rifle y se arrodilló junto a ella de nuevo. «Déjame ver la herida». «No, sangras plasma, no orgullo. Quédate quieta». A regañadientes, Liara retiró la mano. La herida brillaba tenuemente, con los bordes cristalizados por el frío. La limpió con la mayor delicadeza posible. A ella se le cortó la respiración, pero no se inmutó. «Tratas a tus enemigos con cuidado», murmuró. «No te hagas ilusiones», dijo él en voz baja. «Dejaste de ser mi enemiga en el momento en que casi te congelaste frente a mi cabaña». Sus ojos se alzaron, una luz dorada encontrándose con el marrón humano. «Para mí es sencillo». «Sí, lo sencillo es todo lo que me queda». Lo estudió como si viera algo nuevo. Una especie que luchaba. Guerras y aún así elegían la compasión sobre la lógica. «Humanos», susurró casi para sí misma. «Tan imprudentes con la misericordia». Halen remendó la herida con una capa de sellador sintético. «La temeridad nos mantiene con vida». Durante un rato, el único sonido fue el zumbido del calentador y el suave repiqueteo del viento contra el metal. Liara miró fijamente el módulo de fuego, cuya luz naranja se reflejaba en su rostro. «Mi gente te mataría por esto», se encogió de hombros. «Tendrán que esperar su turno». Algo parecido a una risa escapó de su garganta. Frágil, insegura, pero real. Cuando se desvaneció, se recostó en la camilla, vencida por el cansancio. «Envían más», susurró. «Alto cazador Qatari».
No se detendrá hasta que mi corazón deje de latir. Entonces nos preparamos, dijo Hayen. No puedes ganar sola. Menos mal que ya no estoy sola. Giró la cabeza bruscamente hacia él. Las palabras no tenían nada de romántico. Todavía no. Pero el significado caló hondo. En una galaxia que le había enseñado que todo vínculo era debilidad, esta certeza humana se sentía como la luz del sol en la escarcha. Extendió la mano lentamente, con los dedos temblorosos, y le tocó la muñeca. Arriesgas mucho. Quizás, dijo él. Pero si la humanidad me ha enseñado algo, es que en el riesgo es donde demostramos quiénes somos. Su mano se detuvo un instante más antes de soltarla. Mañana lucharemos juntos. Él asintió. Mañana. Pero ninguno de los dos creía realmente que lo harían hasta mañana. Hayen permaneció despierto mucho después de que ella se durmiera, revisando las defensas, los drones, los sensores de movimiento, las alarmas de proximidad. El puesto de avanzada parecía vivo de nuevo, vibrando con una energía que no había sentido en años. Cada vez que miraba hacia la litera, la veía respirar lenta y pausadamente, su piel adquiriendo un brillo apacible. Recordaba la tierra, las guerras, el ruido, la política. Aquí, en este mundo helado, las cosas eran sencillas: supervivencia, decencia, propósito. Y ahora, esta mujer alienígena, de alguna manera, les había devuelto el significado a las tres. Afuera, un relámpago cruzó el horizonte, iluminando formas que se movían a lo lejos, naves más grandes descendiendo a través de la tormenta. El cazador supremo había llegado. Hayen apoyó una mano en la pared de la cabina, sintiendo la vibración de los motores que se acercaban. Susurró al aire: «Que vengan». Detrás de él, Liara se removió, medio dormida. Su voz era débil pero firme. «Resistimos». Él volvió la vista, una leve sonrisa iluminando su rostro cansado. «Resistimos». La tormenta engulló el puesto de avanzada con una luz ensordecedora, y el fuego de la humanidad volvió a arder contra el frío. La tormenta ya no sonaba a viento. Sonaba a motores. A través de las grietas de la pared de la cabaña, destellos anaranjados se extendieron por el horizonte. 3 naves de desembarco qatarí trazaron estelas de fuego en la ventisca, esparciendo la nieve en espirales de llamas. El suelo temblaba con cada aterrizaje. El comandante Hayen Ward apretó la mandíbula y quitó el seguro de su rifle. Liara, que había llegado temprano, se levantó de la camilla. Su cuerpo aún estaba débil, pero sus ojos brillaban con un oro fundido. El resplandor de sus venas se intensificó, las marcas en sus brazos palpitaban al ritmo del trueno exterior. «Hola, cazador Borín», susurró. «Él los lidera personalmente. Quiere que yo muera». «Entonces, decepcionémoslo», dijo Hayen, colocando una batería en el generador. Las luces parpadearon en el perímetro del puesto de avanzada. Torretas oxidadas, drones de escaneo, minas de movimiento medio enterradas bajo el hielo. Liara lo observó moverse. «Peleas como si hubieras construido este mundo tú mismo». Casi sonrió. En cierto modo, así fue. Los puestos de avanzada de Terra en Yenirin no se defienden solos. Le entregó una pistola de plasma compacta. Diseño humano. Antigua pero fiable. ¿Has disparado alguna vez una de estas? Ella la examinó. Las armas humanas son toscas. Pues hazla elegante. Afuera, unas botas pesadas crujían en la nieve. Voces y guturales jerga qatarí resonaban en la tormenta. Hayen atenuó las luces y se agachó junto a la ventana. 3 figuras blindadas se movían por el campo, de más de 2 metros de altura, con exoespinas que refractaban la luz como metal líquido. La armadura de su líder brillaba carmesí. Liara contuvo el aliento. «Es él». «Bien. Un objetivo más fácil de encontrar». La primera explosión llegó sin previo aviso. Una carga de plasma impactó contra la torreta oeste, esparciendo metal y fuego.
La onda expansiva sacudió la cabina. Liara se apoyó contra la pared. «Saben dónde estás», dijo. «Se arrepentirán». Hayen activó la red de defensa. Las minas detonaron en una línea de luz azul, convirtiendo el paisaje blanco en fragmentos de hielo. Un MC cayó, con la armadura humeando. Los demás avanzaron entre el humo, rugiendo en su lengua de guerra nativa. Liara lo apartó de un empujón, con la pistola humana zumbando en su mano. «Cúbreme, Liara». Pero ella ya estaba afuera, moviéndose como un relámpago violeta. Su cuerpo brillaba con más intensidad contra la tormenta. Cada paso preciso, cada movimiento fluido. Disparó 2 veces con precisión, cada proyectil impactando en una articulación expuesta. Desde la cresta, la voz de Boron resonó en el espectro de comunicaciones. «Traidora Larabin, el Consejo exige tu muerte. Ríndete y te concederemos una muerte rápida». La respuesta de Liara cortó la nieve. «Díganle a su consejo que ya morí una vez». Hayen casi sonrió. «Tiene un don para el drama», murmuró, recargando. Entonces la cresta estalló en llamas rojas. Las tropas de Boron se desplegaron. Drounsker, pequeñas máquinas esféricas que zumbaban en el aire, escaneando en busca de calor corporal. Hayen se cubrió tras los tanques de combustible congelados y lanzó una ráfaga con su PEM de carbono. Un dron descendió en espiral, estrellándose a centímetros de él y detonando en una ráfaga de estática. Se agachó, con los oídos zumbando. «Quedan 2», gritó. Lara se giró, deslizándose por la nieve, con una rodilla en el suelo, disparando hacia arriba. El segundo dron explotó en el aire. El tercero se desvió hacia su punto ciego hasta que Hayen le disparó limpiamente a través de la lente. La explosión iluminó la tormenta con una breve luz diurna. Cuando la luz se desvaneció, el propio Borín salió de entre el humo. Su armadura pulsaba con símbolos rojos. Su arma era una guadaña de plasma curva. «Humana», gruñó, con la voz distorsionada por la estática. «Proteges a una traidora. ¿Entiendes lo que es?» Hayen estabilizó su rifle. «¡Viva!». El casco de Borín se inclinó. Mató a su propio comandante. El tono de Hayen era inexpresivo. Entonces probablemente se lo merecía. El alienígena rugió, abriéndose paso a través de la nieve como una avalancha. Su guadaña cortó el suelo, lanzando fragmentos fundidos hacia Hayen. Hayen se lanzó a un lado, rodando tras los restos de la torreta. Disparó 3 ráfagas. 2 impactaron en la armadura, una rebotó inofensivamente. Liara gritó algo en qatari y corrió hacia ellos, con la hoja zumbando. Se encontró con Boron en plena carga. El choque hizo temblar el aire. Su cortador de plasma humano cargado impactó contra la guadaña de él, y las chispas se dispersaron en la tormenta. «¡Corre!», le gritó a Hayen. «No es mi estilo». Él sacó una mina cegadora de su cinturón y la lanzó entre ellos. La explosión bañó la nieve con una luz blanca. Borín tropezó, con los sensores bloqueados. Liara aprovechó el momento, clavando su hoja en la armadura de su hombro. Él rugió, blandiendo el arma con furia, golpeándola en las costillas. Ella cayó con fuerza, rodando por la nieve. Hayen disparó de nuevo, alcanzando a Boron en la articulación expuesta donde su hoja lo había atravesado. El alienígena cayó de rodillas, exhalando vapor. Hayen corrió hacia Liara. «¿Estás bien?», preguntó ella. Tosió, y su sangre brilló con un tenue tono azul. «Estoy bien. Suficiente». Se agacharon juntos tras los restos, mientras la tormenta se intensificaba hasta que incluso las montañas desaparecieron. Boron se levantó, furioso, pero herido. Sus tropas vacilaron un instante, presa de la incertidumbre. Y Hayen vio la oportunidad. «Lara, ¿cuánta energía te queda?». Ella miró las venas de su mano palpitando, la luz desvaneciéndose. «Poca, suficiente para una explosión». «Entonces, sígueme». Corrió hacia el generador. «Torre».
Golpeó el panel de control. ¿Alguna vez has visto la desesperación humana de cerca? Gritó por encima de la tormenta. Liara esbozó una leve sonrisa a través del dolor. No, muéstrame. Arrancó la línea de refrigerante y le insertó una batería de fusión. El reactor del puesto de avanzada chilló, con luces que destellaban carmesí. Cuando esto se sobrecargue, freirá todo en un radio de 100 metros. Eso nos incluye a nosotros, dijo ella. Solo si vamos despacio. Corrieron lado a lado, zigzagueando entre los escombros mientras el generador crecía en un zumbido ensordecedor. Boron se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho el humano. ¡No! Gritó, lanzándose hacia adelante. Hayen agarró el brazo de Lara y se zambulló tras la cresta justo cuando la explosión arrasó el puesto de avanzada. La explosión tiñó el cielo de fuego blanco. La nieve se convirtió en vapor. El metal se vaporizó. La onda expansiva los arrojó a ambos a la nieve acumulada. Un silencio tan denso que incluso engulló el viento. A Hayen le zumbaban los oídos. Abrió los ojos y vio copos de ceniza brillante cayendo como estrellas moribundas. El puesto de avanzada había desaparecido, un cráter de vidrio fundido y humo. Las tropas de Boron yacían dispersas, con las armaduras fundidas. A su lado, Liara se removió, tosiendo, medio enterrada en la nieve. Destruiste tu hogar. No era gran cosa, dijo, ayudándola a levantarse. El cielo del norte ardió con un tenue rojo. La nave de caza mayor se retiraba, con los motores dañados, dejando atrás el campo de batalla. Liara se tambaleó, agarrándose a su brazo para no caerse. Su voz temblaba. Volverá. Cuento con ello, dijo Hayen. Pero la próxima vez le plantaremos cara. Ella lo miró fijamente, estudiando al humano que acababa de aniquilar su propio refugio para que ella sobreviviera. Prefieres la muerte a rendirte. Los humanos solemos hacerlo, dijo él en voz baja. Es lo que nos hace peligrosos y estúpidos. Por un instante, sonrió con una sonrisa sincera y espontánea. Y tal vez hermosa. Él parpadeó, sorprendido por la palabra. El viento amainó. A lo lejos, la tormenta empezó a disiparse, y destellos de luz atravesaron la grisura. Hayen contempló las ruinas. No podemos quedarnos aquí. ¿A dónde iremos? Escudriñó las siluetas de las montañas en el horizonte, recortadas contra un pálido amanecer. Northridge. Hay una antigua estación de retransmisión. Si podemos llegar hasta ella, podemos solicitar que nos recojan en órbita o tender una trampa. Liara asintió lentamente. Juntos, ajustó la correa de su rifle, mirando hacia atrás al cráter que una vez fue su mundo. Sí, juntos. Comenzaron a caminar contra el viento. Dos figuras oscuras contra la luz de un recién nacido, un soldado humano y un exiliado alienígena, unidos por el frágil milagro de la supervivencia compartida. Y en algún lugar muy por encima, invisible para ambos, la nave insignia Qatari cambió de rumbo, volviendo hacia el planeta helado con sed de venganza. Brillaba como un segundo sol. La guerra no había terminado. Pero la humanidad acababa de recordarle a la galaxia que la misericordia, una vez despertada, podía ser más peligrosa que cualquier arma. El horizonte se había tornado del color del hueso. Hayen y Liara avanzaban penosamente entre la nieve acumulada que les llegaba a las rodillas, mientras el viento arrastraba cintas de polvo helado por la superficie como fantasmas que se negaban a descansar. Detrás de ellos, el puesto de avanzada no era más que una mancha de humo. La tormenta había amainado, pero el frío que la siguió era peor. Muerto, limpio, absoluto. Lara caminaba unos pasos por delante, envuelta en los restos de su capa térmica. Sus huellas brillaban tenuemente donde su sangre se había mezclado con la nieve. Cada pocos minutos miraba hacia atrás para asegurarse de que él la seguía. Cada vez se la sentía una vez y continuaban avanzando. Estación de retransmisión 6 clics al norte, dijo por el comunicador. Si los reactores aún conservan carga, recibiremos señal para orbitar.
Ella respondió sin volverse. Y si no, improvisamos. Ese es el superpoder de nuestra especie. Casi sonrió. Los de tu especie construyen sobre el caos y lo llaman valentía. Hasta ahora les ha funcionado. La conversación se desvaneció de nuevo entre el susurro del viento y las pisadas. El único sonido ajeno al planeta era el suave zumbido del escudo biológico interno de Liara recargándose. Desprendía un tenue calor que Hayen podía sentir al acercarse lo suficiente, como estar junto a un pequeño sol viviente. Al mediodía, sus indicadores de oxígeno bajaron a amarillo. Se detuvieron junto a los restos de un viejo deslizador de terraza, medio enterrado en el hielo. Hayen abrió un panel, recogió una lata de agua refrigerante y se la pasó. Ella vaciló. Tú primero. Él bebió y se la devolvió. ¿Ves? No es veneno. Liara ladeó la cabeza, estudiándolo. Los humanos comparten lo que podría matarlos. Extraño. Llámalo optimismo. Bebió un sorbo lentamente y luego bajó la lata. En el mando qatari, el optimismo lleva a la ejecución de soldados. Se apoyó en el casco, recuperando el aliento. Supongo que por eso tu mando se desmoronó. Sus ojos se entrecerraron, pero esta vez no había ira. Solo un rastro de tristeza. ¿Crees que mentí sobre mi comandante? Hayen sostuvo su mirada. No, pero creo que omitiste algo. Un silencio denso como la escarcha se cernió entre ellos. Entonces ella se sentó frente a él, con los brazos cruzados sobre las rodillas. Era mi compañero de vínculo, dijo finalmente. No por elección, sino por una fusión política. Quería una alianza, no afecto. Cuando lo rechacé, lo llamó deshonra. Me atacó durante una patrulla. Me defendí. Cayó de la cresta. Su voz se quebró una vez y se estabilizó de nuevo. Lo llamaron asesinato. El consejo quería pruebas de que las mujeres qatari aún podían ser controladas, así que me persiguieron a mí en lugar de a la verdad. Hayen exhaló lentamente. Así que la gran raza guerrera aún redacta leyes con miedo. Me suena familiar. Ella alzó la vista. ¿Tu especie también? Todos los gobiernos para los que he trabajado. Una leve risa se le escapó. Entonces tal vez nuestros mundos se merezcan el uno al otro. Por primera vez desde la batalla, él la vio no como un arma ni como una refugiada, sino como alguien cuyo valor lo había costado todo. La comprensión lo golpeó silenciosamente, como el calor que regresa a las extremidades congeladas. Se impulsó desde el casco del esquime. Vamos, aún hay luz del día. Para cuando llegaron a la estación de retransmisión, la luz se había atenuado hasta volverse violeta. La instalación emergía del hielo como los huesos de un gigante, aún parpadeando con energía residual. Hayen abrió a la fuerza la escotilla exterior y el aire viciado se escapó. Aún respiraba. Es un comienzo. Dentro, el pasillo brillaba con escarcha. Encontró un núcleo de generador, colocó una batería nueva en la ranura y el lugar cobró vida con un estruendo. Las pantallas descoloridas parpadearon, proyectando una luz verde sobre las paredes. Liara se movió con cautela detrás de él, trazando con la mirada los símbolos humanos en las consolas. Esta estación se construyó antes de tu guerra. Antes de todas ellas, dijo, cuando la gente pensaba que explorar era más fácil que matarse entre sí. Pulsó el transmisor. La antena exterior giró con un gemido mecánico. Si la antena todavía funciona, tendremos alcance para llegar a la red orbital. La mirada de Liara se dirigió a la rendija de la ventana. ¿Y a quién llamar? Tu comando también me persigue ahora. Hayen vaciló. Quizá no estoy llamando al comando. Ella lo miró fijamente. ¿Entonces quién? Él sonrió levemente. Un viejo amigo que me debe un favor y odia a los mercenarios más que tú. Antes de que pudiera responder, un débil pitido resonó en la consola. Señal bloqueada, pero con él llegó otro tono, una transmisión encriptada que ya se aprovechaba de su frecuencia. Liara frunció el ceño. Escuchan. Él revisó la lectura.
El encabezado del código era militar qatari. Boron. El altavoz crepitó. Humano, vives. Admirable. Entrega al fugitivo y te concedo una extracción segura. Hallen se inclinó hacia el micrófono. Agradezco la oferta. Rechazo. Borster retumbó entre la estática. Entonces el cielo volverá a arder. La transmisión se cortó. Hallen apagó el comunicador y se volvió hacia Lara. Tenemos quizá 12 horas antes de que su nave insignia nos triangule. Ella se acercó. Entonces no esperamos. ¿Qué quieres decir? Atacamos primero. Él estudió su rostro. Esa determinación. Esa luz persistente tras el agotamiento. Tú. Hablando en serio. Tus explosivos del puesto de avanzada. ¿Sobrevivió alguno? Una caja en la mochila. Entonces podremos destruir el detector de su nave. Cegarlo antes de que llegue a la órbita. Nos perseguirá, pero no nos encontrará. Hallen lo consideró. El riesgo se acumulaba sobre el riesgo, pero su lógica era sólida. Y más aún, su entusiasmo era contagioso. Bien, dijo él, pero si vamos a hacer esto, lo planeamos a mi manera. Ella ladeó la cabeza. Tácticas humanas, terquedad humana. Pasaron las siguientes horas preparándose. Hallen reconvirtió granadas de pulso en cargas magnéticas. Liara trazó la trayectoria de la nave de Boron a través del radar de retransmisión. Entre tarea y tarea, el silencio se extendió hasta convertirse en algo más suave, reconfortante. En un momento dado, ella extendió la mano para tomar una herramienta al mismo tiempo que él. Sus manos se rozaron, brevemente, pero con firmeza. Ninguno se separó de inmediato. ¿Siempre eres cálida así?, preguntó él en voz baja. Su voz apenas un susurro cuando estaba cerca de aquellos en quienes confiaba. Esa sola palabra impactó más que cualquier explosión. Cuando retiró la mano, su expresión reflejaba tanto miedo como algo peligrosamente parecido a afecto. Afuera, el viento había cesado por completo. El planeta contenía la respiración. Hallen preparó la última carga y revisó su rifle. Cuando el cielo se ilumine, nos movemos. Tú lideras. Yo cubro. Liara asintió. Si sobrevivimos, me cuentas de la Tierra. La odiarías. Quizás, pero quiero ver qué lleva a los humanos a luchar por extraños. Él la miró entonces, no como a una alienígena, no como a una superviviente, sino como a una igual. Ya lo has hecho. Un tenue resplandor la envolvió, suave como el amanecer. Se giró hacia la mirilla. A lo lejos, en el horizonte, 3 estelas rojas perforaban la noche. La vanguardia de la flota de Boron descendía de nuevo. Liara susurró algo en su idioma y luego se lo tradujo. ¿Significa que atravesaremos el fuego juntos o no lo haremos en absoluto? Hallen ajustó el detonador en su muñeca y sostuvo su mirada. Juntos, y luego afuera, las primeras estrellas se desvanecieron tras nubes carmesí cuando la flota enemiga entró en la atmósfera. El enfrentamiento final había comenzado. El cielo se tiñó de rojo. 3 naves de guerra qatari surcaron las nubes superiores, sus propulsores transformando la noche helada en amanecer. Relámpagos recorrían sus cascos como venas de furia. El sonido fue primero un trueno lejano, luego un rugido que hizo temblar el hielo bajo sus pies. Dentro de la estación de retransmisión, Hallen se colocó la última carga en el arnés del pecho. La luz del detonador parpadeaba en verde fijo. A su lado, Liara deslizó una fina hoja cristalina en su guantelete y selló la unión. Él la revisó una vez más. ¿Segura que puedes moverte con esa herida? Ella flexionó el costado, hizo una mueca de dolor, pero asintió. El dolor me recuerda que no estoy muerta. Suficiente. Le pasó el interruptor del transmisor. Quédate cerca. Una vez que penetre en el hangar, coloca la carga en su conducto central. Después, corremos como alma que lleva el diablo. Liara miró hacia la ventana donde las naves carmesí ardían más cerca. Y si no corremos lo suficientemente rápido, incendiaremos la mitad de su flota y moriremos con honor,
dijo con una leve sonrisa. Poesía humana. Mecanismo de supervivencia humano. Abandonaron la estación minutos después. En un trineo flotante averiado, rescatado de los restos del esquime. El cielo pulsaba con el resplandor de los motores. Las naves habían comenzado el descenso. Un zumbido estático resonó en el casco de Hayen. La voz de Boron de nuevo. Tranquila, cruel. Comandante Ward, aún puede vivir. Deje al fugitivo y lo llevaré a casa. Hayen cambió de canal. Ya no es mi hogar. La nave más grande aterrizó primero, sus garras del tren de aterrizaje clavándose en el hielo. Las rejillas de ventilación siseaban y el calor centelleaba sobre el campo nevado. Liara se agachó en el trineo señalando hacia una cresta. Rejilla de ventilación ventral allí. Conducto de mantenimiento. Esa es nuestra entrada. Guió el trineo entre los salientes rocosos, aprovechando el viento como cobertura. Al llegar a la cresta, la inmensidad de la nave lo dejó atónito. Una catedral de guerra, cada placa vibrando con el flujo de plasma. Esperaron a que la tormenta arreciara de nuevo. Entonces corrieron. El conducto de mantenimiento se abrió de par en par sobre ellos, medio cubierto de escarcha. Lara saltó primero, sus venas bioluminiscentes centelleando mientras ascendía. Hayen la siguió, sus botas raspando el metal. Dentro, el aire era caliente, vibrando con energía. Se arrastraron por el conducto hasta que la cámara se ensanchó hacia la bahía central de la nave. Debajo de ellos, los ingenieros Qatar se movían en un silencio coordinado. La voz de Boron resonó por el intercomunicador. Preparen el ataque orbital. Acaben con este planeta en su vergüenza, susurró Hayen. Esa es nuestra señal. Salieron del conducto como sombras. Lara aterrizó en cuclillas con fluidez, su hoja relampagueando, cortando el arma del primer guardia en dos. Hayen disparó 3 ráfagas cortas, limpias y controladas. El último ingeniero tocó el suelo antes de dar la alarma. Conductos centrales adelante, dijo, haciendo un gesto. Lara corrió hacia adelante, su capa ondeando. Abrió un panel y comenzó a configurar la carga magnética. El resplandor del reactor bañó su rostro con un azul pálido. Casi listo. Las puertas blindadas del extremo opuesto de la base se abrieron. Boron entró, con su armadura carmesí reluciente, flanqueado por 2 guardias. Nunca aprendes, gruñó. Liara se giró, con los ojos fijos en él. Ardiendo. No, lo recuerdo. Lanzó un disco de choque que agrietó el casco de un guardia. Hayen abatió al segundo con una ráfaga de rifle, pero la guadaña de Boron giró en un arco brutal, partiendo el arma de Hayen por la mitad. La descarga lo lanzó hacia atrás. El metal le rasgó el hombro, su armadura se selló automáticamente, siseando humo. Liara se abalanzó para interceptarla. Su espada chocó contra la guadaña con un estruendo que iluminó la cubierta. Borín la hizo retroceder, paso a paso. Traicionaste tu sangre, rugió. Recuperé mi alma. Volvió a blandir el arma, demasiado rápido. Ella se agachó, contraatacó, pero su revés la alcanzó en la mandíbula. Cayó con fuerza, sin aliento. Borín alzó su arma. La ley Qatari exige equilibrio. Hayen agarró un rifle caído, rodó hasta ponerse de rodillas y disparó a quemarropa contra la carcasa del reactor junto a Borín. La sobrecarga de energía apartó al alienígena. Siren chilló. Las alarmas de presión parpadearon en rojo. Liara, ahora. Se puso en pie tambaleándose y golpeó con la palma de la mano el detonador, conectando la carga al conducto. Un fuego azul recorrió los sistemas de la nave. Listo, exclamó con un hilo de voz. Boron se levantó de nuevo, herido pero furioso. Morirás con nosotros. Hayen sostuvo su mirada. Sí, probablemente. Activó la secuencia de armado remoto. 60 segundos. Liara le sujetó la muñeca. Todavía podemos escapar. No si nos sigue.
Alguien tiene que sujetarlo. Negó con la cabeza violentamente. No, otra vez no. Ya me salvaste una vez. No quiero verte arder. Él sonrió levemente, con sangre corriéndole por la sien. Entonces corre lo suficientemente rápido para que no tengas que hacerlo. Antes de que pudiera replicar, la empujó hacia la escotilla de servicio. Vete. Ella dudó un instante, luego le tomó el rostro entre las manos y presionó su frente contra la de él. Humano, susurró con la voz quebrada. Luchas como soñamos. Y desapareció, ascendiendo hacia la luz mientras él se giraba para encarar a Borín. El último minuto fue un caos. Alarmas aullando, conductos expulsando vapor, el suelo temblando. Borín cargó. Hayen lo recibió con un rifle roto y una furia obstinada. Cuando la guadaña descendió, Hayen la atrapó por el cañón, giró y clavó la culata en la garganta del alienígena. Boran se tambaleó. Debilidad humana, jadeó el Qatari. Corazón humano, respondió Hayen, y accionó el detonador. La luz lo consumió todo. Liara alcanzó la cresta justo cuando la explosión estalló tras ella. La nave se abrió en dos, lanzando fuego a las nubes. Una onda expansiva la persiguió por el hielo, haciéndola caer de rodillas. Al levantar la vista, la nave insignia carmesí se desplomaba sobre sí misma. Una estrella moribunda engullida por su propio brillo. El silencio volvió a reinar. Solo quedaban cenizas cayendo. Gritó su nombre en el viento. Una, dos veces, sin respuesta, solo el crepitar del metal ardiendo. Se quedó allí hasta que el fuego se atenuó, temblando de agotamiento y de algo más profundo. Entonces lo vio. Una tenue emoción entre los escombros. Hayen salió arrastrándose de entre los restos, con la armadura medio derretida y el rostro pálido. Corrió, deslizándose por la nieve, y lo atrapó antes de que cayera. Criatura testaruda, susurró, sosteniéndolo en pie. No podía dejar que te llevaras todo el mérito, respondió él. Ella rió entre lágrimas. Un sonido entre sollozos y alegría. La nave se ha ido. Boron se ha ido. Lo hicisteis. Lo hicimos. Corrigió él. El viento arreció de nuevo, esparciendo chispas de fuego a su alrededor. Lara acunó su cabeza contra su hombro. Salvaste el honor de mi mundo. Y me enseñaste el precio de la misericordia. Él la miró con los ojos entrecerrados. Me enseñaste que vale la pena. La tormenta los envolvió, amortiguando todo excepto el leve zumbido del detonador que se enfriaba junto a su mano. Ella se inclinó, presionando sus labios rozaron suavemente su frente. Descansa, humano. La galaxia te recordará. Su voz era apenas un susurro. Entonces recuerda conmigo. Durante un largo rato, ninguno se movió. La aurora boreal se intensificó, trazos verdes y azules cruzando el horizonte rojo. Horas después, cuando la baliza de rescate finalmente respondió a la llamada de auxilio, seguían allí, dos siluetas contra el hielo, vivos, en silencio, aferrándose al calor que se negaba a extinguirse. Y mientras las naves descendían para rescatarlos, Liara alzó la vista a través de las luces arremolinadas y pensó en aquel extraño humano que había transformado una guerra en una promesa. En cada leyenda nacida después, se decía que el fuego que destruyó la nave insignia Qatari jamás se extinguió. Ardió bajo el hielo del planeta durante siglos, un recordatorio grabado en el frío. La humanidad lucha con más ahínco no por la conquista, sino por alguien a quien se niega a perder. Arriesgó su vida por un alienígena al que la galaxia quería muerto. Pero ¿qué pasaría si la misericordia fuera el arma más poderosa de la humanidad?